Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Soy Rubén Espinosa, un papá como tú. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a nuestro hermano sacerdote Pablo Blanco, que él tiene un currículum amplísimo, amplísimo, amplísimo dentro de sus estudios teológicos. Y bueno, voy a dar un poquito. Es doctor en teología dogmática por la Universidad de Navarra, en filología hispánica por la misma Universidad de Navarra. Es doctor en filosofía por la Universidad de Santa Croce, en teología ecuménica, perdón, de Ludwig Maximilians Universität München, es alemán, entonces no, no soy bueno con mi alemán. Y bueno, en general, vaya, los títulos son bastante amplios. Sin embargo, la razón por la cual estoy entrevistándolo en este momento es para eh, hablar de alguien más, pero en manera positiva, y es precisamente sobre el papá de nuestro Papa Emérito, Joseph, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que tiene el mismo nombre. Y les comparto que aquí tengo el libro que de alguna manera estoy tomando, que es Joseph Ratzinger, una biografía, y se los comparto, mis hermanos, para que también lo compren, y la verdad es muy interesante. Nos alcanza a desvelar un poquito de lo que es, en general, lo que fue la vida de Joseph Ratzinger, su crecimiento, pero este es de nuestro Papa Emérito, y ahorita vamos a hablar de su papá. Y bueno, mm, padre, pues entrando ya directamente, ¿nos podría compartir un poquito del contexto en el cual creció el papá? Voy a decir Benedicto con el propósito de referirme a Ratzinger cuando me estoy refiriendo al padre de nuestro Papa Emérito, y a Benedicto, ¿no? Para hacerlo más digerible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tiene el mismo nombre. Bueno, el contexto histórico donde Joseph Ratzinger padre creció. Muy bien. Pues muy buenas tardes, muy buenos días allá. Pienso que ahora están por la mañana. Pues estoy muy contento de poder estar con ustedes para hablarles de un tema querido y desconocido para la mayoría de la gente. La figura del padre de Joseph Ratzinger. Muchas veces no nos damos cuenta de la deuda que tenemos con nuestros papás hasta que pasa el tiempo. Y Joseph Ratzinger, de hecho, nunca ha ocultado cómo era su padre, no lo ha idealizado, nos ha presentado realmente cómo era su padre, y en ese sentido yo quería hablarles de esto, ¿no? Entonces me preguntan ustedes sobre el contexto histórico. El contexto histórico que marca la infancia y la adolescencia de Joseph Ratzinger, hijo, es el de la Segunda Guerra Mundial, antes y después. Por un lado, vio cómo Hitler subía al poder, entonces tenía 6 años, en el año 33, cuando Hitler gana las elecciones y por sufragio universal llega al poder, y el poder ominoso del nacionalsocialismo se cirnió sobre Alemania, ¿no? Él cuenta cómo pudo evadir y eludir esa opresión nacionalsocialista gracias a dos cosas. Uno es la razón y otro la liturgia. Porque él, por ejemplo, cuando iba con sus papás a la iglesia, entraba en un mundo distinto, un mundo donde entraba en contacto directo con Dios, donde sentía la presencia de Dios, y eso en cierto modo les confortaba, les animaba, les fortalecía para vencer la continua presión del régimen nacionalsocialista. Y la segunda arma o el segundo refugio contra la opresión nacionalsocialista va a ser precisamente la razón, ¿eh? Porque como él era cristiano católico, pues enseguida le señalaban y le decían, bueno, ese va a misa, ¿no? O ese quiere ser cura. Y entonces él tenía que argumentar con sus compañeros para defender la fe. Y dice que esa defensa de la fe, también dialéctica o racionalmente, es algo que le ayudó a ser fuerte frente a esas dificultades que tenía en el ambiente, por eso, ominoso y terrible del régimen nacionalsocialista. Entiendo que el papá
de nuestro Papa Emérito Benedicto eh, le transmitió la fe de una forma un poquito más racional, es decir, respondiendo, o sea, como antesala a lo que usted está comentando, Sí. pero ¿cómo fue esa transmisión? Digo, de manera precisa sería complicado, pero en términos generales, ¿cómo fue esa transmisión de la fe de su padre a, en este caso, a Benedicto? Bueno, fue una transmisión de la fe racional y emocional al mismo tiempo, ¿eh? Porque a veces tenemos una imagen como muy intelectual de los alemanes, ¿no? Como grandes filósofos o grandes intelectuales, pero no nos damos cuenta de que los alemanes también son grandes románticos. El papá de Ratzinger, aunque era un hombre serio, era un hombre de orden, era un gendarme, un policía, y entonces tenía que mantener el orden en los distintos pueblos donde estaba destinado, ¿no? Pues aunque era un hombre, digamos, como muy metódico, muy sistemático, muy germánico, diríamos nosotros, al mismo tiempo era un hombre con su corazoncito, ¿no? Y, por ejemplo, era un enamorado de la música. Le gustaba cantar, le gustaba tocar con el laúd. Y entonces el acercamiento a la fe fue tanto intelectual como también estético y emocional, ¿no? A través de la música, a través de la poesía, a través de la liturgia, ¿no? Entonces, digamos que este papa no fue un papa puramente racional o puramente sentimental o emocional, ¿no? Sino que creo que sabía combinar ambas dimensiones. Eso sí, no era un papa perfecto, eso tampoco. Oh, claro, de hecho por ahí se menciona en algunos documentales que precisamente como tenía su rol de gendarme, de oficial de policía, Sí, eh, fue llamado por el nacionalsocialismo en su momento para ser parte del ejército y en su momento también él renunció al tema. Eh, sí, eh, y considerando obviamente los peligros que llevaba esa renuncia. Obviamente en aquella época, pues es como decirle no no sé, pues, imagínate que tienes a alguien tan poderoso como el ejército alemán y le dices que no y pues prácticamente es una afrenta directa, ¿no? sí, efectivamente. Algo de eso pasó, ¿no? El trabajo del papá de Ratzinger era duro. Quizá parecido al trabajo que pueden tener los papás en los momentos actuales, ¿no? Era un trabajo que exigía, que tenía que hacer guardias por la noche, que sentía también la responsabilidad, el peso de la ley. Era, por tanto, como decíamos, un hombre serio y austero, pero con su corazoncito, ¿no? No podemos olvidarlo. Entonces, cuando el nacionalsocialismo sube al poder, dice, yo no puedo colaborar con esta causa. Y empieza, digamos, a zafarse un poco, ¿no? A quitarse en medio. Y es entonces cuando pedirá la prejubilación. Y ya se establecen en una casita en las afueras de Traunstein y hacen una vida nueva porque ve que colaborar con ese régimen pues era prácticamente colaborar con el mal, ¿no? Entonces, bueno, prefiere quitarse en medio también porque él se da cuenta que era un hombre pasional, era un hombre apasionado, cuenta los biógrafos cómo se ponía a leer el periódico que era la oposición a Hitler y entonces bramaba contra Hitler y contra todo el régimen nacionalsocialista, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues vamos a quitarnos de medio y vamos a vivir aquí en paz, a hacer una armónica vida familiar y nada, y eso es lo que fue haciendo, ¿no? Qué difícil. Sí, Eh, También en algunas biografías se menciona que el ritmo de vida de la familia era un ritmo orientado a la liturgia, es decir, que vivían con devoción cada momento litúrgico en este caso de los ritos germánicos en aquel entonces, sí, y que se preparaban. sí. Imagino, ¿cómo, no sé si pudiera ampliar un poquito más ese contexto? Sí, la liturgia va a ser como la puerta de entrada para él en el mundo de Dios, ¿no? Y va a ser muy importante. También lo ha mencionado usted muy bien, ¿no? Hitler copió la liturgia cristiana, católica, para, bueno, pues sus mascaradas o sus grandes manifestaciones públicas, ¿no?
¿eh? Pero él al mismo tiempo, si se dan cuenta, este tipo de manifestaciones nacionalsocialistas simplemente apelaban a la emoción. Ratzinger siempre encuentra ese equilibrio entre razón y emoción. Y su padre, que era también pasional, quería encontrar ese mismo equilibrio, ¿no? También para ayudar a sus hijos, ¿no? Entonces, digamos que la liturgia ofrecía también este equilibrio. Por un lado estaba pues, todo lo sensible, todo lo estético, todo lo bello, todo lo atractivo de la música, de los colores, incluso del olor del incienso, habla él, ¿no? De la música de Mozart, que es la música de su infancia, y todo eso le introduce en el mundo del misterio. Pero ese misterio no es un misterio irracional, sino que también comporta una comprensión, y de ahí nace su vocación a la teología. Su hermano mayor, Georg, va a ser músico toda la vida. Luego será director del coro de los poricantores de la catedral de Ratisbona. O sea que uno va a ir por la línea musical y Ratzinger va a ir más, Ratzinger era Joseph, hijo, pues va a ir más por la línea de la teología y del mundo intelectual. Oh, excelente. Entonces, en ese sentido, pues vaya, que son las dos características que mencionó de su padre o del padre de ambos. Sí. Y en este sentido, ¿hubo alguna recomendación o consejo o palabra que Benedicto XVI recordara particularmente? Como bien lo dice, nunca ocultó cómo era su padre, pero algo que a lo mejor, no sé si sistemáticamente o constantemente, o que hacía referencia mucho de su padre, Benedicto. Sí, pues él mismo en una entrevista a una televisión polaca decía de sus papás que, bueno, en primer lugar que se llevaban muy bien entre ellos, se entendían, aunque eran muy diferentes, porque el padre era serio, riguroso, un gendarme, un policía, ¿no? Y la madre era divertida, ¿no? Contaba cómo cantaba mientras lavaba los platos, incluso en tiempos del nacionalsocialismo la mamá tenía el suficiente sentido del humor para contar chistes de Hitler, ¿no? Que en esos momentos era algo peligroso, ¿no? Sí, claro. Pues eran muy diferentes y se entendían bien. Otra cosa que recuerda es las necesidades económicas que pasaron, como la pobreza y la sobriedad, eso les ayudó también a madurar como personas y también como cristianos, ¿no? Entonces, cuando el papá se retira, se prejubila con un sueldo bastante exiguo, las condiciones laborales no eran buenas, pero él en conciencia pensaba que no podía seguir colaborando con los nazis. Entonces la mamá se dedica a trabajar fuera de casa, va a trabajar a hoteles y restaurantes de los alrededores, ¿no? Entonces era el papá quien cocinaba, ¿no? Y además decía que no se le daba mal, ¿no? O sea, en este sentido sería como una pareja moderna, ¿no? Es lo que estaba pensando. ¿eh? Pero por un lado, esas dificultades económicas a él le ayuda a afrontar la vida en sí misma, ¿no? Y él aprende esa lección de la pobreza. Y luego otro recuerdo que tienen sus papás es que eran personas que sabían decir que no. No ante el mal, ante la tiranía, ante el pecado, ante cualquier injusticia. Y entonces, en ese sentido, no son personas complacientes o políticamente correctas, o que escurren el bulto, o que se quitan de medio ante la dificultad, sino que hay momentos en los cuales hay que plantarse y decir que no, y dijeron que no. Y entonces, yo creo que eso también es importante que lo aprendan los hijos, ¿no? Con la consecuencia que conlleva, ¿no? Porque es decir, no un trabajo que sería un sustento económico, alguna de nuestras seguridades, que esas son iguales, casi, bueno, voy a decir iguales, pero digamos importantes en todas las épocas, que el decir que no a esa seguridad material, pues definitivamente es un reto para cualquier padre de familia. O sea, si lo extrapolo a mi persona,
decir que no a mi trabajo por alguna cuestión, evidentemente el miedo y la incertidumbre de qué voy a vivir, mis hijos, mi esposa, pues sí, sí Claro. sería complicado, ¿no? Bueno, esto se refiere más a decir que no a esa zona de confort que empieza a ser peligrosa, ¿no? Y donde uno puede perder la personalidad o puede perder la dignidad. Entonces, ante eso, pues sabían decir que no. Igual que bueno, dirían que sí a tantas cosas buenas y bonitas que se presentan en esta vida, ¿no? Sí. Y algunas cualidades que usted pueda recomendarnos a nosotros como papás que pudiéramos tomar de, en este caso, de Joseph Ratzinger padre, Sí, a bueno, es una nosotros. pregunta difícil, y porque dar consejos a grandes expertos como ustedes, esto aquí en España decimos que esto es vender miel al colmenero, ¿no? Vender miel al que hace miel, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que podemos aprender del papá de Joseph Ratzinger es que es bueno ser uno mismo, en el mejor de los sentidos. O sea, no intentar emular o copiar a los padres de las películas o de los anuncios, sino poner en juego los propios talentos, las propias capacidades. El padre Ratzinger no era perfecto. Esto lo hacen ver sus hijos en varias ocasiones. Pero era un hombre bueno. Y era el mismo, con sus propios defectos. Yo creo que los hijos prefieren más a un padre de verdad que a un padre perfecto y falso, perfectamente falso. No hace falta adular o gustar siempre a los hijos. A veces los padres tienen que decir que no. Lo dirán con todo el cariño y con una sonrisa en los labios, ¿no? Pero eso muchas veces, a mí por lo menos, y creo que a ustedes también, nos ha ayudado más que el ser simplemente complacientes o condescendientes, ¿no? Y yo creo que únicamente les tienen que ver a ustedes como a un padre, como una referencia clara, abierta y cariñosa, por supuesto, pero una referencia a la cual se pueden atener, ¿no? Y que puedan decir, bueno, mi papá siempre está ahí para cuando lo necesite y para todo lo que necesite. Yo creo que esto es algo que podemos aprender de este papá de Joseph Ratzinger. Excelente. No, pues en general decir que no, a veces a los niños, sobre todo cuando están pequeños, es todo un reto, Sí, hasta cierto punto, ¿no? sí. Y bueno, la verdad es que eh, ¿qué le diría? En este caso ya sería una complementación entre lo que es la experiencia del papá de Joseph, que en este caso su padre tuvo dos hijos sacerdotes. En ese sentido, lo que no sé si en Alemania sea igual, pero por ejemplo, en México es como que preservar el apellido, ¿no? Alguna cuestión así, Sí, el hecho de que tener un hijo varón y que continúe, digamos, el tema del apellido, la herencia, por decirlo así. En sí, este caso, el papá de Benedicto renunció de alguna manera o alentó más bien a que sus hijos fueran sacerdotes, los apoyó. Y en sí. este caso, pues su papá también, el padre. Entonces, ¿qué le diría a un padre de familia que a lo mejor tiene temor, reserva, recelo o alguna cierta aversión para que su hijo atienda, digamos, al llamado a Dios dentro de la vida consagrada? Claro. Bueno, simplemente buenos cristianos, ¿no? Yo creo que esto es igual en todas partes del mundo, en Alemania, en México, o aquí o en Estados Unidos, ¿no? La verdad es que los padres a veces pueden pactar con la mediocridad y querer que sus hijos no sean demasiado buenos porque si son demasiado buenos, vuelan, levantan el vuelo y les gusta tenerlos cerca y controlados, ¿no? Como la gallina a sus polluelos, ¿no? Y a veces prefieren que tener a los hijos cerca antes que se embarquen en una aventura, aunque sea una aventura en la cual Dios es el accionista mayoritario, podríamos decir, ¿no?
San José María Escrivá decía que el 90% de la vocación de los hijos se debe a los papás. Y que, claro, si los papás educan al hijo para que sea un sinvergüenza, pues seguro que no responderá a ninguna vocación de Dios. Pero tenemos que ver que esa vocación es una historia de amor, también la vocación al matrimonio cristiano, también la vocación a vivir en medio del mundo y hablar de Dios y vivir la propia vocación bautismal, ¿no? Esa vocación es una historia de amor y es una aventura a la cual Dios llama, ¿no? Pensemos si el papá o la mamá de, no sé, de Cristóbal Colón o de Emiliano Zapata o Simón Bolívar, ¿no? Si hubieran opuesto a la misión que ellos tenían encomendada, no habrían hecho cosas grandes. Y por lo tanto, como dice el Papa Francisco, ¿no? Tenemos que dejar que los hijos sueñen. A veces podemos pensar que los hijos son demasiado soñadores, demasiado ingenuos, ¿no? Pero hay que soñar. Y hay que soñar, dice el Papa Francisco, con los sueños de Dios. Igual nosotros tenemos unos sueños de bajo presupuesto, o escasos o pequeñitos, ¿no? Dios tiene sueños grandes. Dios nos sueña a nosotros y nos sueña con la mejor de todas las historias de amor posibles, y eso es la vocación. Si los papás consideran esto con esta perspectiva, yo creo que estarán orgullosos de que puedan ser llamados por Dios en cualquiera de las vocaciones que hay en la Iglesia, ¿no? Seguro, seguro que sí. Amén. Y fíjese, ahorita que lo mencionaba, me recordaba del Principito, ¿no? Como en una analogía de los sueños, Dios tiene los sueños grandes que tienen los niños y nosotros tenemos los sueños de adultos, ¿no? Que son sueños más pequeños, ¿no? Sí. En ese sentido. Y así es, tal cual. Me gustó esa analogía. Pues muchas gracias, padre. Ahora me gustaría pasar un poquito a su experiencia, en el caso, cómo fue el rol de su papá para su vocación y en su formación como cristiano. Bien, la historia de mi vocación es muy sencilla, ¿eh? La verdad es que nunca había pensado, cuando me ha hecho usted esta pregunta, digo, pues efectivamente, ¿cuál ha sido el rol de mi papá, no? Y la verdad es que yo me acuerdo cuando el día de mi ordenación sacerdotal, yo creo que estaba más ilusionado mi papá que yo mismo, ¿no? Yo, por supuesto, que creo que era, bueno, por supuesto que era plenamente consciente y estaba ilusionado, pero mi papá estaba mucho más ilusionado. Entonces yo pensé, bueno, hay cosas que pasan entre Dios y los papás que nosotros nunca sabremos. Tal vez fue así también en el caso de los papás de Ratzinger, pero yo insisto, lo mío fue muy normal. Cuando me decidí seguir a Dios, mi papá simplemente me dijo, mira, yo no me voy a poner. Dios te llama, sigue adelante. Simplemente me dejó una puerta abierta. Mira, si ves que no va bien, aquí tienes tu casa. Gracias a Dios, pues de momento ha ido bien y pienso que también se lo debo a las oraciones de mis papás, ¿no? Pero por un lado, mi papá no me empujó a nada ni tampoco me puso obstáculos. Me dio facilidades, pero yo creo que me acompañó sobre todo con su oración. Y yo, por supuesto, le estoy infinitamente agradecido y suscribo esas palabras que he dicho antes, ¿no? De que el 90% de mi vocación yo creo que se lo debo a mis papás. Amén. Algo que recuerde que le decía a su papá de pequeño, que de alguna forma sea como una especie de ejaculatoria o algo que de Pues, alguna forma reconforta. O más bien que recuerda nada más, como incluso puede ser una anécdota graciosa o una cuestión. pues no recuerdo así, ya perdonará, no tengo ningún recuerdo así en especial, ¿no? Hombre, recuerdo muchísimas cosas porque el ejemplo de mi papá no es que fuera en un momento dado que me dijo una cosa que nunca olvidé, no. La vida cristiana de mi papá era muy normal, pero yo le veía rezar, eso me servía de ejemplo. Yo le veía trabajar por la familia y eso también me servía, ¿no? Yo le veía cómo cuidaba a mi mamá,
Y eso también, pues, a mí me servía. Yo le veía cómo se preocupaba de sus hijos, ¿no? O sea, no recuerdo yo, igual me lo dijo, yo como soy un poco despistado, igual no me lo siquiera, ¿no? Pero yo creo que una vida sencilla, una vida normal, como la que podría ser la de San José, ocupándose de su familia, es lo que me puso a mí frente a la vocación. Y entonces Dios dijo, tú eres mío. Y entonces me llamó a mí y yo quise seguirle. Pero por eso digo que es el 90%, ¿no? 90% de cosas que pasan desapercibidas, que no son especiales, pero que sí pienso que han sido muy relevantes, muy importantes en mi vida. Amén. Y excelente, pues sí. Básicamente vivir en sencillez y santidad Eso con nuestras imperfecciones. es. Por otro lado, perdón, maestro de seminaristas y de otros sacerdotes por la Universidad de Navarra y demás, ¿cómo ve? A lo mejor no es como que se pongan a platicar en eso en clase, ¿verdad? Pero ¿cómo ve la figura paterna para con los hermanos demás seminaristas y sus alumnos? Vaya, Sí, pues. bueno, sí, y no solo seminaristas, también tengo otros alumnos que no, vamos, o alumnas, ¿no? Que no van a ser sacerdotes, ¿no? Pero yo creo que hay padres presentes y padres ausentes. Los padres presentes siempre están ahí, ¿no? Aunque a lo mejor viven muy lejos, pero tú notas enseguida cuando hablas con un muchacho si su papá está cercano o no. Digo, ahora están los móviles que acercan a los que están lejos, aunque a veces alejan a los que están cerca, ¿no? Pero notas enseguida por el modo en que hablan de sus Sus padres, sí, se cortó un poco. Mi experiencia me dice que esa proximidad en la distancia es casi un milagro. Sí, y uno sabe que está cerca. No, decía que en mi experiencia me dice que esa proximidad en la distancia es un milagro. Mm. Uno sabe que está cerca del prójimo cuando reza por él, ¿no? Reza por el hijo, por la hija. Está cerca de él o de ella, aunque el hijo o la hija no noten nada, ¿no? Entonces, vamos, estaba con Santa Mónica, que estaba un poco desesperada, la pobre madre con aquel hijo. Y entonces fue a quejarse al obispo, que era San Ambrosio, y entonces San Ambrosio le dijo, mira, más que hablarle de Dios a tu hijo, tú habla con Dios de tu hijo. Hijo. Amén. Pues soltarle una filípica o darle un sermón o reprocharle algo, reza por ese hijo. El Espíritu Santo se sirve también del ejemplo, se sirve de las circunstancias y permiten que efectivamente, pues poco a poco, Dios vaya actuando y vaya llamando a quien quiera, ¿no? Yo creo que esto es lo clave, ¿no? Rezar por los hijos. Que incluso por el tema de hasta psicológico, por decirlo así, el hecho de estar pensando, digamos, en positivo de tus hijos, porque estás rezando por ellos, ayuda mucho también a que uno como padre deje esos hasta juicios o prejuicios o exceso de correcciones, como usted lo decía, de lado para poder sacar lo que sería la pulpa, ¿no? O sea, la miel o el néctar, digamos, de lo que es la vida de nuestros hijos. Bendito sea Dios. Eso Bueno, es. padre, vamos a pasar a una sección un poquito más relajada, y dentro de esta entrevista le voy a poner dos, Sí, dos opciones de deportes o alguna actividad y usted me dice cuál le llama más la atención, cuál le gusta más o en dado caso, pues ninguna, ¿no? muy bien. Usted me dice, ¿es básquetbol o béisbol? Básquetbol diría, sí. ¿Fútbol, soccer o fútbol americano? El fútbol americano no lo entiendo muy bien,
pero me gusta mucho verlo. Y aquí lo que se lleva sobre todo es el fútbol, soccer. Sí, Sí, claro. aquí. Pero he de reconocer que no soy muy futbolero. Yo de estudiante jugaba al rugby Ah, europeo, digamos, ¿no? No al fútbol americano. Y eso ok. me gustaba mucho, eso sí. Entonces en este caso sería Sí. rugby. ¿Le gusta el billar o el boliche? El billar, sí, también jugaba al billar. Hace mucho tiempo que no juego, pero me gusta, sí. Y ya en el caso de peleas, ¿le gusta el box o las artes marciales mixtas? No he practicado ninguno de los dos, pero las artes marciales me parecen ¿Ajedrez o películas dominó? de karate o de cosas. Ah, Sí, perdón, es que se cortó un poquito, pero eh, ¿ajedrez o dominó? quizá dominó, sí, dominó. ¿Le gusta ver series o películas? Me gustan las dos cosas, aunque suelo ver más películas que series. ¿eh? Eh, las series a veces requieren mucho tiempo, no suelo tener mucho, y ver una buena película requiere menos tiempo. Sí. Eso sí. ¿Cerveza o vino? Los dos, Excelente. claramente. Excelente. ¿Café Sobre o todo té? si es Perdón. cerveza alemana, Ah, sí. ¿qué Y luego es? aquí tenemos vino, sobre todo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Café o té? Me gusta el té, pero suelo tomar más café. Es más corriente aquí. Excelente. ¿Tiene algún libro favorito, además de la Biblia? Pues además de la Biblia, tengo muchos libros favoritos, ¿no? Me gusta mucho leer, es una pasión que tengo. Y, y no es que, bueno, ya que hemos mencionado a San Agustín, las confesiones de San Agustín a mí me ayudó mucho, ¿no? Y además es el libro favorito de Ratzinger, o sea que Se sí, complementa. eso es. Ahora le voy a, le voy a decir una palabra y usted me dice lo primero que se le venga a la mente. Muy bien. Cristo, Redentor, María, Madre, misa, Centro, confesión, Necesario, oración, Diaria, sacerdocio, Servicio, familia, Vida. algún santo de su devoción. Bueno, todos, empezando por los apóstoles, pero bueno, al pertenecer yo al Opus Dei, pues el fundador del Opus Dei me es especialmente cercano, San José María Escrivá. Excelente. Ahora, algo que no le pregunté, padre, que le hubiera gustado que le preguntara, y si tiene alguna pregunta para mí. Eh, pues la verdad es que no, vamos, yo creo que ha sido todo bastante completo, no se me ocurre nada, así que me gustaría ser preguntado, aunque no importa. Y luego quería preguntarle, ¿usted tiene hijos? Sí, Sí, tiene. una hija de 5 años, María 5 años. Ángela. Muy Sí. bien. Pues nada, yo prometo entonces rezar por toda la familia ¿eh? y, y nada, y también les envío mi bendición desde aquí, ¿no? Y le animo con esa labor tan estupenda que están haciendo, que me ha parecido muy interesante. Y no sé, en principio no se me ocurre así muchas más preguntas. No, excelente, muchas gracias, padre. Y bueno, ya para ir cerrando lo que es el tema, no sé si para despedirnos nos pueda dar su bendición. Pues por supuesto, encantado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén, amén. Muchas,
Con esto cortamos, Padre. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y cuentan con mis oraciones. ¿De acuerdo? Bueno.